¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en el Canto del Gallo, listos para entrar con el evangelista David Abbott. Y bueno, se nos había trabado el Sound Broadcaster, tuvimos que reiniciar la computadora y bueno, me tardó 10 minutos en reiniciar, pero bueno, ya estamos aquí. Y pastor, ¿cómo ha estado? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos ya listos para seguir aquí con nuestro estudio de la palabra de Dios. Oiga, esta semana sí continuamos con la serie de mensajes sobre misiones, ¿verdad? Sí, hermano, sí, estamos aquí, listos. Oiga, ¿y cómo le fue en Guadalupe, pastor, predicando? Gracias a Dios, muy bien, hermano. Dios bendijo una manera especial. 3 días de conferencia misionera. Más que nada era la iglesia que estaba reunida. Tuvimos algunos misioneros durante esos días, pero más el enfoque era para la iglesia. Y bueno, gracias a Dios que todas las noches teníamos personas en el altar. Tuvimos 2 profesiones de fe y bueno, damos gracias a Dios nomás por lo que Él hace. Y luego el domingo fue el aniversario de la iglesia y también recordando la partida de hace 2 años del pastor hermano David Pérez. Entonces tuvimos un hermoso tiempo. No, qué bueno, pastor, nos gozamos, ¿verdad? Que estuvimos orando para que Dios lo usara. Y bueno, pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? Bueno, esta mañana, hermano, nomás recordando las pasadas, primero estudiábamos sobre una visión opacada y luego la siguiente estudiábamos sobre una visión de Dios, conociendo a Dios. Pero luego, el día de hoy, quisiera hablar sobre una visión personal, una visión personal. Pues excelente, pastor, aquí ya nos están enviando saludos desde Wisconsin, hermano Celso, la hermana María Elena, y bueno, les enviamos un afectuoso saludo hasta allá, hasta Wisconsin, y bueno, pastor, dejamos el tiempo, adelante, que Dios le use. Gracias, hermano, Dios le bendiga, gracias, de veras es una bendición, miércoles a miércoles, poder estar aquí en nuestro estudio y en nuestro tiempo de predicación aquí en el Canto del Gallo. Bueno, damos gracias a Dios, estamos estudiando esta parte sobre misiones y empezábamos ya hace unos miércoles atrás hablando sobre la visión misionera, pero hablábamos de esa visión opacada y cómo ha sido opacado misiones, sobre todo aquí en nuestro país, en México, misiones ha sido muy opacada. Damos gracias a Dios que hay iglesias que están despertando, iglesias que están empezando con este asunto de misiones. Pero en realidad, misiones ha sido opacada. Decíamos que ha sido opacada por el paternalismo. Misioneros americanos levantando y no criticando a estos misioneros, hicieron gran trabajo, pero levantaban sus propios imperios y a veces no dejaban mirar más allá. Decíamos que está opacada por la inferioridad. No nos sentíamos con la capacidad. Estaba opacada por la pobreza. Decía que no teníamos la manera, la capacidad monetaria. Era opacada con el conformismo y nos conformamos nomás con lo que los misioneros nos dejaron y perdimos la visión. Luego la semana antepasada estudiábamos sobre la visión misionera, una visión de Dios. Predicábamos sobre engrandecer a Jehová conmigo. Mirábamos la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios. Ahora si regresamos aquí al libro de Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, y podemos mirar aquí en Isaías capítulo 6, podemos ver
en el versículo 5, versículos 5, 6 y 7 es donde estaremos estudiando esta mañana. Versículos 5, 6 y 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a empezar la lectura desde el versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta mañana quisiera hablar sobre una visión personal, Mirábamos primero la visión opacada, luego mirábamos sobre la visión de Dios. Decíamos que para hacer misiones necesitamos ver a Dios. Tenemos que ver ese Dios grande, tenemos que ver ese Dios todopoderoso, porque la obra misionera no es de nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad de poder servir en misiones, nos ha dado la oportunidad de poder hacer misiones, pero la obra no es de nosotros. No tiene nada que ver con la capacidad monetaria, no tiene que ver con la cantidad de miembros que tiene su iglesia, no tiene que ver con nada de las cosas humanas. Tenemos que darnos cuenta que la obra misionera es la obra de Dios. Y hasta que podamos ver a Dios, y hasta que podamos comprender la grandeza, la gloria y la santidad de Dios, entonces podremos hacer misiones. Ahora, si vemos aquí en nuestro texto, aquí en el versículo 5, la primera palabra del versículo 5 es entonces. Entonces dije. Ahora quiero que nomás nos paremos aquí en esta palabra por un momentito. Entonces dije. Esta palabra entonces es después de. No podemos decir lo que continúa si primero no vemos a Dios. Necesitamos poder mirar la grandeza de Dios. Necesitamos ver la majestad de Dios. Necesitamos ver la gloria de Dios. Necesitamos ver la santidad de Dios. Y cuando Isaías vio a Dios, entonces dije, oh, cuántas veces en nuestras iglesias, alrededor de nosotros, en nuestras iglesias, cómo se trata de empujar, animar, a hacer misiones, pero sin ver a Dios. Miramos nuestra capacidad, miramos nuestra capacidad monetaria,
miramos nuestra iglesia y decimos, yo creo que sí le hacemos. Y podemos mirar alrededor y vemos iglesias grandes que están haciendo grandes cosas, pero también hay iglesias chicas que están haciendo cosas grandes. Yo doy gracias a Dios por poder predicar en algunas de estas pequeñas iglesias y mirando cómo están empujando para poder apoyar misiones más allá. Estaba predicando en el mes de octubre, en el mes de marzo, prediqué la conferencia misionera allá en La Lima. Es una pequeña iglesia, es una iglesia indígena, es una iglesia donde los hermanos trabajan del campo, pero es una iglesia que empezaba a apoyar a misiones y podía enseñar. El pastor me decía, hermano, queremos tener una conferencia misionera. Y hablábamos de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios hace a través de un pueblo. No va a ser hasta que veamos a Dios, hasta entonces. Entonces dije, y quiero que vea, por favor, la visión personal. Primero tenemos que ver la realidad. En el versículo 5, Él nos da la realidad. Mire lo que dice. Y dije, ay de mí. Lo primero que Él clama, lo primero que Él grita es, ay de mí. Me di cuenta cómo estoy. Después de ver a Dios, después de ver su grandeza, después de ver su poder, después de ver lo que Dios es, me vi a mí y temblando tenía que decir, ay de mí. Luego vea conmigo, por favor. El texto dice, ay de mí, que soy muerto. La palabra que se usa en inglés aquí es la palabra undone. La Biblia en español nos dice, soy muerto. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo. Aquí en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Y podemos ver aquí en Éxodo capítulo 33, Moisés está sintiéndose solo y ha hablado con el Señor y le dice, Señor, tú me has mandado a hacer un gran trabajo, pero no has dicho quién ha de ir conmigo. Y el Señor le dice, mi rostro irá contigo y te haré descansar. El gran trabajo que tenemos por delante, hermanos, es grande y nosotros solos no podemos. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Entonces Moisés, al mirar que Dios estaba con él, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y en el versículo 20, mire lo que dice el Señor, versículo 19. Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente.
Y luego versículo 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto es lo que está clamando, Isaías. Él ha visto a Dios, él vio la gloria de Dios, él vio la majestad de Dios, él vio la santidad de Dios, él vio la grandeza de Dios, y él se recordaba en las Escrituras que aquel que miraba a Dios no podía vivir. Y lo que él está diciendo, Señor, soy hombre muerto. Yo he visto a Dios. Quiero que vea conmigo en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, por favor. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Y quiero que vea, por favor, versículo 22. Jueces 6, 22. Y dice versículo 22, y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y aquí llamó Jehová Salom, Jehová es paz. Gedeón está construyendo, levantando este altar, porque él debía de morir, porque había visto a Dios cara a cara, pero el Señor le hizo paz. Es este pensar que tenía Isaías. Isaías, al ver a Dios, decía, soy muerto. Ahora, el sentir que se le dio en inglés, esta palabra undone quiere decir inservible. Este es el segundo sentido de esta palabra. Isaías está diciendo, ay de mí que soy inservible. Y hermanos, en verdad nosotros somos inservibles delante de Dios. Tenemos que darnos cuenta que nosotros no servimos para nada. Mire conmigo allá en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. Aquí miramos a Moisés en el capítulo 4 y podemos ver en el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Puede ver esa misma expresión, ¡ay, Señor! Es una expresión de preocupación, una expresión donde se queda en shock y dice, ¡ay, Señor! No soy hombre de palabras de ayer ni de antier, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Lo que está diciendo es, Señor, soy inservible. Yo no sirvo. Yo no puedo hacer nada. Quiero que vea, por favor, capítulo 6, versículo 12 de Éxodo. 6:12. Tenemos este mismo pensar. Y respondiendo Moisés delante de Jehová, diciendo, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón? Mayormente siendo yo incircunciso de labios.
Lo que él está diciendo es, Señor, soy inservible. Quiero que vea conmigo, por favor, en el libro de Jeremías, y podemos ver al profeta Jeremías con este mismo sentir. Jeremías capítulo 1, versículo 6, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. La realidad de las cosas es que somos muertos. O sea, quiere decir, soy inservible. Hasta que nos damos cuenta que nosotros no servimos. ¿Sabe? La naturaleza del hombre es mirarme a mí, poder ver mi capacidad, poder ver mis talentos, poder ver todo lo que tengo. Quizás es dinero, quizás es posesiones, quizás es talento. Y nos vemos y decimos, yo mero, yo soy, nomás mis chicharrones truenan, yo puedo. Pero cuando Isaías vio a Dios, vio su majestad, vio su grandeza, vio su santidad, vio la gloria de Dios, se vio chiquito, se vio tan pequeño, se vio inservible. Y dijo, yo no sirvo, yo no sirvo. Yo no puedo. Esta es la realidad de las cosas. Hermano, no eres tú, no es tu iglesia, no es el misionero. Tenemos que ver a Dios. Tenemos que mirarnos que nosotros, la verdad es que no servimos. Ahora quiero que vea conmigo, por favor. Primero podemos ver la realidad. Segundo, tenemos que ver la razón. La razón. Vea conmigo, por favor, aquí en el versículo 5. Primero Isaías dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Pero luego dice, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Dice la última parte, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? El salmista está diciendo, no soy digno de cantar el canto dedicado a Jehová. Yo no soy digno de cantar. Mis labios son inmundos. De estos labios han salido tantas barbaridades, que dándose cuenta dice, yo ya no puedo cantar este canto de los santos. Yo no puedo entonar este canto de gloria y de majestad a Dios. Sí, los ángeles pudieron. Ellos cantaban, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Pero al darme cuenta, mis labios están inmundos. Oh hermanos, al mirar alrededor de nosotros, podemos mirar nuestro testimonio del pasado. Podemos ver cómo éramos, lo que hacíamos, cómo cantábamos.
E Isaías se siente indigno, incapaz. Yo no puedo. Pero no es solamente que no podía cantar. Mire lo que dice. No solamente tengo labios inmundos, pero dice, he habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Mira hacia atrás su vida y puede ver cuán desastroso ha sido nuestras vidas. Y platicaba el otro día con un hermano y él está aquí en la casa y ha tenido una serie de problemas en su vida pasada. Él viene de un pasado de infidelidad, viene de un pasado de vicios. Y él dice, hermano, me han dicho que yo no puedo predicar, que yo no puedo servir a Dios, pero en mí arde, en mí hay un ardor, en mí puedo sentir el quemar. Yo quisiera servir a Dios, pero hermano, no sirvo. Antes de conocer a Cristo cometí tantos y tantas y tantas y tantas barbaridades. Oh, hermano, la verdad, todo lo hemos hecho. Y esto es lo que está diciendo. Yo habito en medio de un mundo perverso, en medio de personas que cada rato están ofendiendo a Dios y yo lo escucho con mis oídos. Está diciendo, no solamente no soy digno de cantar el canto de los santos, pero no soy digno de servir al Dios Santo. Está diciendo, soy inservible. Oh, hermanos, de la misma manera, de la misma forma, podemos ver en nuestras vidas. Esto se llama humildad. Y la única manera que podamos humillarnos y quebrarnos delante de Dios es cuando veamos a Dios y podamos ver su grandeza y podamos ver su gloria y podamos ver su santidad y podamos ver su majestad. Es cuando nos damos cuenta que en verdad nosotros nos servimos. La realidad es que soy muerto. La razón es que soy indigno. Y parara el mensaje. Qué triste, qué triste, qué triste sería nuestra vida. Si aquí tuviéramos que cerrar la Biblia y decirnos, vámonos, pues Misiones no tendría esperanza. Porque al mirar alrededor de nosotros, la verdad es que no hay ninguno que es digno. No somos dignos de cantar el canto de los santos. No somos dignos de servir al Dios Santo. No, no somos dignos. Ni tú, mi hermano, ni yo tampoco. No somos dignos. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, que el mensaje no termina aquí. Gracias a Dios que número 3 tenemos la respuesta. Mire por favor conmigo. Dice en el versículo 5, versículo 5.
Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ahora quiero que vea, por favor, la respuesta. Primero tenemos los serafines. Podemos mirar estos serafines que están dentro del templo. Estos serafines están volando en la presencia de Dios. En el versículo 2 nos dice que estos serafines tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aún los mismos serafines no se sentían dignos delante de Dios. Aún los mismos serafines tenían que cubrirse al ver la gloria y la majestad de Dios. Pero ahora Dios les ha dado un trabajo. Estos serafines que cantaban a Dios y que decían santo, 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 ahora estos serafines tienen un trabajo. Y dice que voló hacia mí uno de estos serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Ahora este carbón encendido habla de la purificación. Tenemos que entender que estaba sobre el altar. Ese altar santo que está dentro del templo. Ahora este serafín ha llegado hasta ese altar y ha tomado ese carbón encendido que representa la purificación. Sí, yo no soy digno, mis labios son inmundos, mis ojos son inmundos, mis oídos son inmundos, mis manos son inmundos, mis pies han caminado y han escuchado en medio de un pueblo que es inmundo. Pero gracias a Dios por ese altar y ese carbón encendido, lo tomó para poder purificar mis labios, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, para que pueda servir al Señor. Primero podemos ver el carbón, pero luego quiero que vea, dice que está sobre el altar, sobre el altar. ¿Sabe? Al estar estudiando, miraba algo precioso de este altar. ¿Sabe que el altar dentro del templo nunca se apagaba? El trabajo del sacerdote era de poder mantener que ese altar nunca se apagara. Gracias a Dios. No, ya no está el altar en el templo. Así figura, así como en el Antiguo Testamento. Pero ese altar de ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús nunca se apaga. Y gracias a Dios que todavía podemos ir al altar y el Dios nos visita y Él nos purifica y Él nos levanta y Él nos hace dignos para su obra.
Qué triste es mirar que en nuestras iglesias los altares se están quedando vacíos. Que en nuestras iglesias a veces ya no se visita el altar. Al estar predicando y mirando hacia enfrente puedo ver los corazones fríos, indiferentes. El predicador está predicando con una pasión en su corazón y la gente está ida. ¿Quién sabe dónde está? Dicen por ahí en el rancho, ahí está el monigote sentado. Pero él no está allí. El predicador da la invitación de pasar al altar y la persona está sentado en la banca mirando al predicador como diciendo, a ver si me mueves, a ver si me mueves. El problema es que no han visto a Dios. Oh, pero gracias a Dios que ese altar todavía está allí. Yo puedo recordar aquel día en un ejido, cuando se estaba predicando la palabra, y yo pasé al frente a ese altar. Yo era hijo de misionero, yo había estado en la iglesia, pero yo vivía una vida doble. Ese día yo pasé al altar y le dije, Señor, yo no sé si soy salvo. Sí, yo había recibido a Cristo muchas veces cuando era niño, pero yo no sé si soy salvo. Mi oración era de esta manera. Señor, si no soy salvo, sálvame. Y si ya soy salvo, nomás quiero que me des la seguridad que necesita mi corazón. Ese día mi vida fue diferente. Luego en el verano yo salí en el año del 85 para trabajar a Estados Unidos. Yo pensaba ir para poder barrer dólares. Cuando llegamos allá con mi abuelo en el estado de Alabama, trabajábamos en el corte de sandía. Cuando estaba allí, había una conferencia misionera en la iglesia. Y una vez más, yo visité ese altar. Yo doy gracias a Dios que he estado en conferencias de pastores, conferencias misioneras, donde Dios ha hablado al corazón y podemos regresar allí al altar. Gracias a Dios que el altar todavía está allí. Ahora quiero que vea conmigo porque el tiempo se me está volando. Quiero que vea, por favor. Dice que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Pero luego mire lo que dice versículo 7. Tocando con él sobre mi boca. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto habla, quedas perdonado. Oh hermanos, decía hace momento, si el mensaje hubiera terminado en el segundo punto, estaríamos fritos. Pero gracias a Dios que todavía hay perdón. Quizás usted me está escuchando esta mañana. Quizás usted se siente inservible. No, hermano, yo no puedo servir a Dios. No, hermano, yo no puedo hacer la obra de Dios.
No, quizás no puede estar en el pastorado por cuestión de algo que sucedió en su vida, pero sí puede servir a Dios. Hay una manera que puede hacer para trabajar y servir al Señor. Nomás venga al altar. Allí está Dios que quiere perdonarnos. Oh, necesitamos esa visión, la visión de poder no solamente ver a Dios, pero luego poder vernos a nosotros mismos, darnos cuenta que en verdad nos servimos. La próxima semana estaremos estudiando sobre una visión, la visión del misionero. Estaremos viendo sobre el misionero. Gracias Dios te damos esta mañana. Gracias Dios por tu palabra que es predicado. Ahora Padre, yo te pido que nos ayudes, nomás para mirarnos. Es que en verdad nos servimos. En verdad somos indignos. Pero Dios, gracias por ese altar. Gracias por ese lugar donde podemos llegar y podemos hablar con nuestro Dios. Y gracias Dios por tu perdón, el perdón de todos nuestros pecados, que has tocado mis labios, has tocado mis ojos, has tocado mis oídos, mis manos, mis pies. Gracias Dios por tu perdón. Sea con cada persona que está escuchando o estará escuchando este mensaje, nomás sobre la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios, tremenda enseñanza. Y bueno, le envían saludos el hermano Celso y la hermana Marilena desde Wisconsin. Están escuchando, están trabajando, pero están escuchando también el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Celso y su esposa, por escucharnos semana a semana. De veras es una bendición. La semana pasada también el pastor Horacio Quiñones, allá en la ciudad de Zacatecas, me mandaba un mensaje y me decía, hermano, qué bendición el mensaje esta mañana. Él había escuchado la semana pasada y dice, hermano, yo no me pierdo estos mensajes. Y de veras un saludo a mi hermano Horacio Quiñones, a mi hermano Rafa Dávila, que también ahí en Monterrey semana a semana también nos escucha. Y pues hay muchos, nomás un saludo para cada uno de ellos. Claro que sí, pastor, pues que el Señor le bendiga y le guarde, pastor, y bueno, seguimos en contacto. Dios le bendiga, pastor. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Amén. Y bueno, ya nosotros nos despedimos esta mañana del Canto del Gallo. Tengo que llevar a mis niños, pero antes les voy a dejar los nuevos anuncios navideños del Canto del Gallo y una invitación a un concierto en Montemorelos. Que Dios les bendiga, nos escuchamos, si Dios permite, mañana. ¿Qué tal, qué tal? El Canto del Gallo les desea ¡Feliz Navidad! La estación de bendición. La estación de bendición. La voz de victoria. La voz de victoria. Gran concierto de rondallas, alabando al único Dios. Iglesia Bautista, La Preciosa Semilla, te invita. Se presenta Rondalla Cristiana La Fe. Cuando leí, no pude resistir. Rondalla Cristiana Monte de Dios, Rondalla Cristiana Siloé. Te esperamos este 23 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón Premier, calle Hurtado, entre Avenida Capitán Alonso de León. Para más información, búsquenos Facebook, Iglesia Bautista La Preciosa Semilla.